Bien, estamos compartiendo el momento con el pastor Omar Schlegel. Nos interesa charlar, nos interesa conocer también otros caminos, o tal vez otro camino que nos lleva al mismo lugar, podríamos decir, ¿no? Yo decía durante este tiempo que cada iglesia se preparó de una manera distinta, pero el corolario y el cierre es mañana con el domingo de Pascua, claro, de poder llegar a ese paso. Hablábamos de costumbres, tradiciones. Pascua es paso, claro, de la muerte a la vida, del hombre viejo al hombre nuevo. Nuestra iglesia se preparó de una manera durante 40 días. Y ustedes, Omar, más allá de este ayuno y todo que nos decías, ¿hubo alguna preparación? ¿Qué va a haber para este fin de semana? Nosotros el día sábado, quiero explicar para que se entienda. Perdón, improvisación. No hay problema. Esto es así. Es así. Yo te decía que esto es un programa de familia. Claro, la Biblia, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 habla que Dios instituyó 5 ministerios. Ministerios son áreas de trabajo, por llamarlo. Yo muchas veces digo, cuando una persona, un médico no detecta lo que la persona padece, va a una junta médica, donde hay especialistas que tratan al ser integral. La Biblia habla que hay 5 ministerios que Dios instituyó: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Por qué? El apóstol sería este que toca todos los otros dedos. Es muy curioso, ¿no? Este es aquel que te señala, que sería el profeta. Este llega más lejos, este sería el evangelista, este es el pastor que se casa con la iglesia, y este es el maestro que te mete la palabra bien adentro. Muy interesante eso, ¿no? Qué bueno. Entonces, el apóstol, yo sé que la Iglesia Católica tiene el Papa como el gran apóstol, ¿no? El apóstol tiene que bajarle la visión a todas las otras áreas de trabajo. El profeta te señala y dice, y Dios te dice. Porque el profeta, lo vemos en el Antiguo Testamento, son gente que tiene un don especial, que escucha a veces hasta la voz audible de Dios, ¿no? O tiene revelación muy profunda del Espíritu Santo. El evangelista, aquel que se dedica hay evangelistas callejeros, hay evangelistas personales. Por ejemplo, cuando tuvimos ese gran evento en el Paseo Parque con Carlos Anacondia, el 2020, ese hombre Dios lo ha usado por el mundo y convoca multitudes, y Dios lo usa mucho en los milagros. Él es evangelista. El pastor es aquel que pastorea, ¿no? Por eso dice que se casa con la iglesia. Y el maestro es alguien que te toma un versículo bíblico y te lo deshoja, que realmente te encanta escuchar, porque no es un material que escribió otro, es lo que Dios le revela en ese momento. Entonces nosotros el día sábado, ya hace varios años que tenemos, se llama Escuela de Intercesión Profética. Viene una profeta de San Nicolás, así que hay otras iglesias invitadas, creo que van a haber como 85 alumnos en esta oportunidad, donde se le enseña a la gente de tener una manera efectiva en la oración. Yo la oración la describo así. Está la oración personal, donde vos hablás con Dios y le abrís tu corazón, es más de todo en la intimidad, donde nadie te escucha, hablas vos y Él. Después está la intercesión intercesora, que yo digo, Señor, te pido por Marisa, digamos, oro por vos, después está la oración de guerra, que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, que nosotros no tenemos lucha solamente entre personas, sino lamentablemente, si yo estoy en la flojedad espiritual, hay espíritus malvados o malignos que se introducen y le llegan a actuar a la persona que tenga confrontación. Entonces eso se destruye con guerra espiritual. Te recordarás, habrás visto una vez cuando Jesús llegó a un lugar, ¿no?, que estaba bajando la barca y viene un hombre y cuando ve a Jesús cae por el piso y se revuelca, larga espumarajos. Esa persona estaba poseída, esa persona hay que librarla con guerra espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que hay 3 dimensiones en la oración, tenemos que ser enseñados, vamos a tener una vida más productiva como cristianos, y no solamente en lo personal, sino a favor de otro. Entonces, este sábado va a ser así, tenemos ese evento. Eso es en la iglesia de Calle Rivadavia. Acá, Calle Rivadavia, ¿no? Por supuesto, tenés que hacerte inscribir. Si alguien quiere ir de oyente, siempre digo, yo tuve que ver muchas cosas para que las crea, ojo, porque vos la lees aquí, sí, pero porque la fe no es racional.
Hay cosas que vos no entendés. Yo pensaba también, ¿alguna vez habrás ido al sacerdote el de Rosario? ¿Cómo se llama? Padre Ignacio. Padre Ignacio. Sí. ¿Vos has visto que gente se ha caído? Que cuando pasan por esa fila... Ahí del Padre Ignacio cuando yo fui no, pero sí lo he visto en otras manifestaciones. Yo he venido una vez aquí, cuando vino un sacerdote sanador, que cuando sale con el... ¿Cómo se llama? El que tiene esa imagen, que tiene como un ojo o algo así, que la pasean ante la gente. El Santísimo. El Santísimo. El Santísimo. La gente se cae. Sí. Y vos decís, ¿qué es eso? Bueno, eso... Sí, lo he visto muchísimas veces en las misas carismáticas, claro, también. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo lo tuve que ver porque me costaba creerlo, porque después la gente, el prejuicio a veces habla tanto y hace ver tantas cosas que no son reales. Entonces yo desde el año 2001 experimento eso, lo experimentamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque habíamos invitado, quizás vos te acordarás, el cantante Eduardo Santoro, sí, que vino al Ciclista, sí, y Dios lo usaba ese hombre tremendo. Y yo aprendí y dije, si Dios lo usa a Eduardo, ¿por qué no me puede usar a mí? Y consta y va de acuerdo con la palabra. Entonces, desde ahí nosotros tenemos experiencias. Nosotros a veces le llamamos encuentros con Dios, que son retiros espirituales, donde ocurren todas estas cosas. La gente es sanada, la gente es liberada por espíritus atormentadores y la gente es tocada con el Espíritu Santo de Dios y como consecuencia pasa lo que dice en Hechos capítulos, habla en lenguas angelicales. Quizás lo habrás escuchado. Por eso digo, hablar esto para aquel que no lo escuchó le parece tan distante. No es distante, es real. También por eso se escucha mucho en el momento de la consagración. Claro, yo soy de pensar mucho. Me desperté muy temprano y digo, Señor, dame una palabra, ¿cómo podemos explicar? Porque cuando la persona se muere, decimos que el espíritu se va, pero no lo vemos. Pero ¿cómo el espíritu, cómo la persona está presente? ¿Y sabe cuál es la comparación que me vino a mi mente? Un remolino. ¿Sabes lo que es un remolino? Sí. Cuando viene un remolino por una ruta, no lo ves. Pero cuando toca tierra, te das cuenta. Sí. Y qué curioso que nuestro cuerpo dice que es hecho del polvo de la tierra. Y cuando alguien muere dice, del polvo viniste y al polvo te vas. Entonces cuando ese espíritu sale, no lo vemos, vemos el polvo que quedó allí. Entonces, ¿por qué dudar si Cristo resucitó? Y cuando Él resucita y se encuentra con las mujeres, Él dice, no me toquen, porque primero debo ir a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego, cuando Él retorna, que aparece a los discípulos, curiosamente, Él tenía un cuerpo glorificado ahí. Humanamente yo no lo llego a entender, pero esta enseñanza que esta mañana temprano recibí me hace compenetrarme y entender un poquito más. Mientras no hay polvo y tierra junto, porque no se ve, pero el espíritu del ser humano está, ¿no? Entonces, luego cuando Jesús regresa, estaban los discípulos reunidos y Él pasaba las puertas y las paredes sin abrirse las puertas, pero se personificaba. Entonces, que dicen que de esa misma manera vamos a resucitar nosotros. Exactamente. Ahí lo vas a entender. Claro, ese día lo vas a entender. Por eso decimos, ¿no?, que el cuerpo queda, pero el espíritu va a Dios. Claro. Pero cuando Cristo regrese, ese polvo va a resucitar, ya con un cuerpo glorificado. Claro. ¿No? Entonces, esta Pascua es interminable lo que uno puede llegar a contar, ¿no? Pero yo creo que los cristianos deberíamos vivir más felices y no preocuparnos tanto por las cosas que podemos vivir y nos pasan. Está bien, nos afectan, pero tenemos un futuro asegurado. Y hay un texto, hay una palabra, Jesús dice estando en la cruz, Él dice consumado es, antes de morir, ¿no? Él dijo, Padre, en tus manos, dice así, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que murió, expiró. Consumado significa, se ha realizado todo por completo. Todo lo que el ser humano no pudo hacer o arreglar o restaurar por el pecado de Adán y Eva, Cristo lo cumplió todo. Lo escupieron, lo abofetearon, todo, ¿no? Entonces la palabra que Él ahora es nuestro auxiliador. Y otra frase que me encanta cuando a la mañana, el domingo van las mujeres, porque a Él lo entierran un viernes, ya tarde, y la cultura judía era que los cuerpos eran enverdunados o embalsamados con hierbas aromáticas. Pero como el día sábado judío la gente no podía circular, estaban en la casa las mujeres, las que le seguían. Mirá cómo a veces nosotros juzgamos o prejuzgamos. Una, la primera que fue al sepulcro, ¿sabe quién fue? Magdalena. ¿Y sabe cómo era esa mujer? Le había sacado 7 espíritus.
no tenía una vida muy ordenada, que digamos. No. Por eso nosotros tenemos que aprender tanto. Y dice la palabra que Dios... Creo que la misma María Magdalena, que fue apedreada, y Jesús, ahí cuando viene la frase de Jesús, aquel que no tenga pecados, que arroje la primera piedra, y se fueron todos, y le pregunta... ¿Dónde están los que te condenaban? Claro, ¿alguien te condenó? Yo tampoco. No. Creo que es la misma María Magdalena, sí, puede que ser. por ahí repetían nombres para confundirnos hoy, pero bueno, son personajes que hay que tenerlos en cuenta. Entonces vos suponete, esta mujer va allí, ¿no? Y dice que con las otras mujeres, porque tenía 12 discípulos, pero a la vez había mujeres que le servían con sus bienes, le cocinaban, toda esa historia. Ellas preparan el sábado las hierbas aromáticas, el domingo a la mañana van y no encuentran el cuerpo. Y dice que estaban desesperadas, y dice que en eso que estaban allí se presentaron 2 varones con vestiduras blancas y dijeron esta frase: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Lo tan temido por el ser humano que es la muerte, Cristo la venció. Lo que el pecado de Adán y Eva, porque Dios dijo, si transgreden, van a morir, ese pecado que trajo la muerte, Cristo lo venció. Por eso digo, los cristianos deberíamos vivir más felices. Por eso es tan interesante que el cristiano conozca al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, por más que decimos que es la tercera persona de la Trinidad, pero es el Dios Espíritu, ¿no? Cuando habla de la creación, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Estaba ahí la Santa Trinidad ya en la creación, ¿no? Entonces el Espíritu Santo dice que Él trae, o Él es, amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿y cuán ausente está hoy en la gente eso? Entonces dice la Biblia, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener esa experiencia de ser bautizados o sumergidos, como hablábamos hoy, la experiencia visible, pero acá adentro pasan cosas extraordinarias. Entonces, incluso te digo más, en Hechos 1:8 le dice a los discípulos, ustedes me van a ser testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y van a predicar. En lo natural, no podemos hacer las cosas espirituales. Por eso dice la Biblia que esto no es una lucha física, es una lucha espiritual, espíritu contra espíritu. Pero como nosotros cristianos tenemos el Espíritu de Dios, le vencemos al espíritu de las tinieblas. Omar, es para seguir y sobre todo de este tema ni hablar. No se termina nunca. Nos dejás vamos a orar. Una oración final. Y qué lindo que todos los sancarlinos y todos los habitantes del planeta Tierra, que no está bien el planeta hoy, está muy complicado, hay gente que sufre mucho, que no la pasa bien. Qué lindo tener actos de generosidad, ¿no? Quizás tu vecino, tu compañero de trabajo, alguien que sepas, pasá a saludarlo, qué sé yo, dale un presente, porque Cristo es un regalo. Y que en esta resurrección, en estas fiestas, que no sea tradición como dijimos al comienzo, sino que sea realmente un momento de convicción. Yo estoy convencido que Cristo murió, resucitó, se fue a los cielos, que va a volver a buscar a todo lo que le esperan. Quiero orar hoy y bendecirte y que tengas realmente unas felices Pascuas. Padre, gracias te damos en este día. Bendecimos este momento. Padre, que en este fin de semana cada uno pueda celebrar de una manera íntima y profunda y que tenga la experiencia con el Espíritu Santo para vivir de tal manera como a vos te agrada. Te damos gracias, Padre, y una bendición tremenda y maravillosa sobre cada televidente y sobre cada habitante. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que Dios te bendiga mucho. Felices Pascuas. Gracias también para vos. Y todas las bendiciones para vos, para tu familia, y nos vemos en cualquier momento. Más allá de ser vecinos, que nos vemos casi todos los días. Cuando quieras. Casi todos los días. Quieras. Nos vemos. Acá te esperamos. Muy amable, gracias. Continuamos, esto es Estamos en el Aire.